Hay una parte en la que se hace la evaluación del proyecto. Es lo que conversábamos en las semanas anteriores cuando abordamos el tema de valor del dinero en el tiempo y tasas de interés, ¿no? Entonces, los inversionistas, cualquier inversionista, siempre estará pensando en sus ganancias. ¿No es así? Entonces, ¿cómo prever que vas a tener ganancias cuando lo que vas a implementar es algo que no es para ahora, sino para un futuro? Un futuro que pueda ser a mediano plazo o largo plazo. Algunos proyectos se ejecutan y se desarrollan por periodos de 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, para estar convencidos de que la inversión que vas a realizar es adecuada, entonces lo conveniente es hacer un análisis proyectado hacia el futuro. Entonces, es como los ejemplos anteriores que les puse, ¿no? Si tú haces un análisis del futuro para que tú realmente averigües si te conviene o no te conviene, esos valores que has proyectado para el futuro los tienes que traer al presente. Entonces, básicamente eso es lo que se hace en la evaluación económica de un proyecto. Aquellos valores proyectados de cálculos diversos que se hacen y se obtienen resultados en el futuro, lo que vamos a hacer para poder determinar si el proyecto es o no es viable, los vamos a traer al presente. Entonces, yo básicamente voy a abordar desde esa perspectiva la evaluación económica del proyecto. Una vez que se han generado flujos, esos flujos los vamos a traer al presente y vamos a evaluar el proyecto. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿ya?, que toda empresa o persona que realiza una inversión, básicamente lo que va a hacer es realizar un desembolso de su efectivo. Tú quieres hacer una empresa, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar tus ahorros, ¿no? A ese uso de tu dinero se le llama un desembolso. Para la empresa que quieres poner, digamos, es necesario un capital de 100.000 soles, pero resulta que solamente has logrado juntar 70.000. Entonces, necesitas 30.000. ¿Qué haces con esos 30.000 faltantes? Buscas financiamiento. De repente conversas con un amigo y le dices, oye, entremos en sociedad. Tú pon tus 30.000, yo mis 70.000, y hacemos una sociedad y ya no necesitamos prestarnos dinero del banco. Es una opción. O de repente pedir apoyo a la familia, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, tus hermanos. Apóyenme en calidad de préstamo y yo les voy a devolver a ustedes en 1 año, 2 años y les voy a devolver de repente o con ganancias o simplemente sin ganancias. Pero esos son tratos que tú puedes realizar para conseguir el financiamiento faltante. O lo último, pues ir al banco, solicitarle los 30.000 faltantes al banco y ya sabes que el banco te va a prestar con una tasa de interés. Los otros ejemplos que te pongo en el caso del socio, ¿no? O de tu familia que te puede ayudar, son cosas que realmente suceden. A veces la familia, por cuestiones de apoyo, te dan, ya depende de la persona, si vas a reconocer al menos el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Ya eso ya depende de ustedes, ¿no? Porque de repente la mamá no sabe, ¿no? No sabe que su dinero a través del tiempo está perdiendo valor. Y tú le dices, préstame tus 20.000 ahora y yo te voy a devolver dentro de 1 año. Y dentro de 1 año esos 20.000 ya ha perdido valor. Pero eso ya es cuestiones de la persona, pues, ¿no? En cambio, al banco no le vas a hacer esa jugada. El banco se la sabe todas, ¿no? A nivel de financiamiento. Entonces, haces tu desembolso, listo. Pero para que estés convencido de que este desembolso vale la pena y que una vez que se ha puesto en marcha la empresa, esta con el paso del tiempo te va a resultar rentable, muchos de los inversionistas no lo hacen con ojos cerrados o con una venda en los ojos. Como les dije antes, primero lo desarrollan el proyecto en el papel, en carpeta.
¿no? Se hacen todos los análisis, todos los estudios, todos los cálculos. Y teniendo todos los resultados y las proyecciones, tomarán las decisiones. Seguramente ustedes harán lo propio en algún momento cuando quieran hacer algún tipo de inversión. Entonces, evaluar un proyecto básicamente consiste en determinar mediante un análisis de costo-beneficio si genera o no rendimiento deseado para entonces tomar la decisión de realizarlo o rechazarlo. Es básicamente eso, hacer un análisis costo-beneficio. Si me va a generar rentabilidad, valdrá la pena. Si no me va a generar rentabilidad o de repente me va a generar pérdidas, definitivamente se rechaza el proyecto. Entonces acá la situación es simple. Según unos cálculos que les voy a enseñar a realizar, vamos a tomar las decisiones. ¿Se hace o no se hace? ¿Vamos para adelante o no vamos para adelante? ¿Aprobamos el proyecto o lo desaprobamos? Entonces es simple. Pero para que comprendan un poco más el asunto, voy a explicarles un poquito, a grosso modo, cuáles son las fases para formular un proyecto, ¿de acuerdo? Para formular y evaluar. Entonces, como les dije antes, para formular un proyecto, este pasa por todo este procedimiento. Se realiza un estudio de mercado, se realiza un estudio técnico, un estudio financiero y finalmente se hace una evaluación económica. En el estudio de mercado, lo que se hace es determinar la oferta, la demanda, los mercados, los servicios, los precios, la distribución, incluso la competencia. Todo tienes que averiguar para saber si el negocio que tú quieres implementar eh, va a ser o tiene las condiciones para implementarlo. Entonces, estos datos son importantísimos, oferta, demanda, el mercado, los precios del mercado, ¿no? ¿Qué servicios hay? Incluso en el estudio técnico, por ejemplo, ¿qué vas a considerar? ¿Cuánto vas a producir? ¿Dónde vas a poner tus instalaciones? ¿Qué tamaño va a ser tu instalación? ¿Qué materiales vas a necesitar? Materiales, equipos, igualmente los recursos humanos, ¿no? Es importante. E incluso la conexión que pueda haber, la accesibilidad que pueda haber de los materiales, equipos y los recursos humanos. Suponte que tienes una herencia y que está en la punta del Cerro San Cristóbal, ¿de acuerdo? Y como tú quieres aprovechar esa herencia y no gastar en alquiler de local o de repente comprar un local aquí en la ciudad, decides poner tu fábrica en la punta del Cerro San Cristóbal. Tú tienes que entender que con el paso del tiempo, los materiales y equipos que va a necesitar tu empresa van a tener que llegar hasta ese lugar. Y para hacerlos llegar hasta ese lugar, la gestión en lo que es transporte va a tener un costo. Igualmente, los recursos humanos, habrá gente que quiera ir a trabajar hasta la punta del Cerro San Cristóbal. Entonces, si te das cuenta, aspectos que podríamos considerar no importantes son realmente muy importantes. Entonces, para eso se hace el estudio técnico. Ya hasta aquí has cargado una base de datos bastante grande. Ya tienes datos del mercado, tienes datos de los consumidores, tienes datos de la competencia, tienes datos de la accesibilidad, tanto a la planta como todos los recursos, todo el flujo de recursos. Y ahora entonces haces un estudio financiero. En el estudio financiero vas a hacer todos los cálculos matemáticos para satisfacer esta demanda, incluyendo todo lo que se requiere para que se satisfaga esa demanda. Entonces acá harás una investigación en la que tendrás que valorar cada uno de estos aspectos que has considerado acá. Materias primas que voy a necesitar, ¿qué valor van a tener? Hacer proyecciones a futuro teniendo en cuenta el valor de la inflación. Aquí se determinará, en función a cuánto voy a producir, determinaré el nivel de los ingresos para el periodo 1, para el periodo 2 y así sucesivamente. Los costos, los flujos de caja, la planificación financiera. ¿Ve?
todo aquí es alimentación de datos, información. Ahora que ya tengo datos y ya hice las proyecciones hasta la elaboración de los flujos de caja, hasta ahí llegamos con el estudio financiero. Ahora que ya conozco todas esas proyecciones, ahora paso a la evaluación económica. Y en la evaluación económica lo que voy a hacer es si efectivamente me conviene o no me conviene realizar esta inversión. Básicamente eso. Entonces nosotros nos vamos a saltar estos 3 pasos porque, como les dije antes, eso se desarrolla en un curso. En realidad yo no podría hacerlo en un par de sesiones. Entonces, todo ello se desarrolla en un curso. Nosotros vamos a hacer la parte de la evaluación económica. Es decir, para llegar a la fase de la evaluación económica, yo ya tengo que tener los flujos de caja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos índices económicos que me permiten evaluar un proyecto? La rentabilidad, el TIR y el BAN, o la BAN, ¿ya? Entonces, vamos a abordar cada uno de ellos. Pero para poder comprender mejor esos indicadores, vamos a hablar un poquito acerca del costo de oportunidad del capital, o también llamado tasa mínima de aceptación de rendimiento. ¿Ya? Costo de oportunidad del capital. Este término es muy importante y les interesa a todos los inversionistas. Entonces, es una tasa de ganancia anual que solicita ganar el inversionista. Ojo, dice acá, tasa de ganancia anual que solicita el inversionista. El inversionista es aquella persona que pone su dinero para el negocio. Esta persona no lo pone gratis, quiere ganancias. ¿Cuánto quiere ganar? Ese cuánto quiere ganar se llama el costo de oportunidad de su capital. No es una cantidad fija, no es una cantidad única, no es una cantidad determinada. Va a depender de cada inversionista y cómo valore él su capital. ¿De acuerdo? Entonces va a depender de cada uno de ellos. Obviamente también va a depender de otros factores, como por ejemplo la competencia. Si yo voy a fabricar, por ejemplo, gaseosa, ¿ya? Y voy a invertir el capital que he juntado toda mi vida y lo valoro muchísimo, para mí es el oro, diamante en bruto es mi capital, para mí, y quiero ganar el 100% como tasa de costo de oportunidad de capital. Eso quiere decir que si el costo por unidad de gaseosa, digamos de 625 mililitros, me resulta un sol 20, yo lo voy a vender a 2 soles 40. Sabiendo que en el mercado, de repente, una presentación de 625 mililitros, las gaseosas, incluyendo la Coca-Cola y la Inca-Cola, que son las marcas más solicitadas, ¿no? O que se considera las marcas más caras de mayor calidad, cuestan alrededor de un sol 50. Y yo lo quiero vender a 2 soles 40. Entonces, tú tienes que entender que yo puedo ser muy ambiciosa y querer una ganancia muy grande, porque en realidad esto no tiene límite. Aquí dice, ¿no? Es lo que solicita ganar el inversionista. Sin embargo, también el inversionista tiene que pisar tierra, pues. Entonces, si bien es cierto, es lo que yo quiero ganar, pero también está sujeto al mercado, a la competencia. Yo no puedo pretender vender mi gaseosa que recién está introduciéndose al mercado por 2 soles 40 cuando las marcas más posicionadas en el mercado están por alrededor de un sol 50. Nadie me va a comprar, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, bajo esos criterios o consideraciones, se establece una tasa que es el costo de oportunidad de capital. Cuando fijamos esta tasa, hay que tener en cuenta mínimamente el índice inflacionario. O sea, yo puedo querer ganar mucho o poco, de repente no soy muy ambiciosa. Si la tasa inflacionaria anual es 2%, y yo no voy a decir, ya, pues yo quiero ganar 2%, porque en todo caso no voy a ganar nada. Lo único que haré es que mi dinero o mi inversión se mantenga a través del tiempo. Porque la inflación, ustedes saben cuál es el comportamiento que tiene esta inflación.
Pues, al menos tienes que tener en cuenta para fijar el mínimo el índice inflacionario. Y nunca lo fijes igual que el índice inflacionario, sino más que el índice inflacionario. Bien, aunque esto solo permitirá mantener el poder adquisitivo de la inversión en el tiempo. Por eso te decía, si lo mínimo que considero es la inflación, solamente se mantiene el dinero, el poder, el valor del dinero en el tiempo. Pero no me va a generar ganancias. Si yo quiero ganancias, entonces mi tasa COC la tengo que fijar por encima de la inflación. Muy bien, entonces, pero todo inversionista no solo quiere recuperar su inversión, sino que le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un aspecto muy importante. Por eso es que un autor sugiere que fijar la tasa del costo de oportunidad de capital, o también llamada tasa mínima de aceptable de rendimiento, esto también se le conoce, algunos autores lo conocen como la TEMAR, bueno, es mayúsculas, tasa mínima de aceptación de rendimiento, la TEMAR. Pues cualquiera de ambas, ¿ya? Entonces, para fijar, un autor dice que podríamos tomar en consideración esta fórmula en la que I es el premio al riesgo y F es la inflación. Entonces, ese premio al riesgo, porque tú tienes que entender que cuando realizas una inversión, no siempre va a existir la garantía de que va a retornar. ¿De acuerdo? No, si por ejemplo hay siniestros como por ejemplo un terremoto o una pandemia, como es en este caso, ¿no? Seguramente hasta los estudios más mejor elaborados que se han hecho para determinar inversiones el año pasado, nadie había pensado en la pandemia. Entonces, eso es un riesgo. Por lo tanto, este autor sugiere que para fijar el COC hay que tener en consideración eso, ese premio al riesgo y el valor de la inflación, mínimamente. ¿Ya? Entonces, este autor sugiere esta formulita. Por ejemplo, si se evalúa un proyecto en un horizonte de 5 años, la COP debe ser útil para los 5 años. No es que tú vas a cambiar, voy a usar un COP para el año 1, un COP para el año 2, un COP para el año 3. Entonces, el COP que vas a fijar debe fijarse para todo el periodo de vida útil de tu inversión. ¿Eso qué implica? Que cuando consideras la inflación, debes de considerar el valor inflacionario promedio de dicho periodo. No el mínimo, no el máximo, sino el promedio. Si en el año 1 la tasa inflacionaria es A y en el año 5 la tasa inflacionaria es Y, entonces buscamos el promedio de todas las tasas y esa será la tasa inflacionaria a considerar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo pongo acá. Esto es, el índice inflacionario para la fórmula debe ser el promedio de los índices inflacionarios pronosticados para los próximos 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, en base a una única tasa y a un valor inflacionario promedio del periodo, se establece el COC. ¿Bien? Entonces, eso es la COC o el COC es el costo de oportunidad del capital, o también llamado tasa mínima de aceptación de rendimiento. Es lo que el inversionista quiere ganar respecto a su dinero invertido. Entonces, ahora sí, teniendo en consideración qué es la COC, vamos a pasar rápidamente a describir cómo se hace la evaluación económica. Entonces, ya a grosso modo les he explicado, ¿no? En la evaluación económica, el fundamento principal está en determinar si el proyecto que queremos emprender vale la pena o no vale la pena. Entonces, para ello nos valemos de algunos indicadores como el BAN, el TIR y la rentabilidad. Entonces, el estudio de la evaluación económica de un proyecto es la parte final de toda secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Primero te tienes que llenar de datos, información, proyecciones, y luego recién entramos a esta parte final.
En este momento surge el problema sobre si el método de análisis que se empleará para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo por causa de la inflación, a una tasa aproximadamente igual al nivel de la inflación vigente. Esto implica que el método de análisis empleado debe tener en cuenta este cambio de valor real del dinero a través del tiempo. Así pues, las comparaciones de dinero en el tiempo deben hacerse en términos del valor adquisitivo real o de su equivalente en distintos periodos, no con base en su valor nominal. ¿Ya? Eso, mucho cuidado, no en base a su valor nominal, sino a su valor real. Tengan en cuenta que el valor real básicamente es atribuible en función al valor adquisitivo que tiene el dinero. ¿Qué más? Todas las cifras monetarias que se obtuvieron en el análisis o estudio matemático financiero del proyecto ahora se deben transformar a un índice de rentabilidad económica. ¿Ya? Todos los datos. Las cifras para calcular estos índices de rentabilidad son la inversión inicial, solo en activo fijo y diferido, la depreciación, los flujos netos de efectivo y algunos datos de financiamiento. Como las ganancias de toda inversión se obtienen a través de los años, las ganancias de toda inversión se obtienen a través de los años. Es ese tiempo de vida útil que tú estás planificando para tu inversión. Para tener una idea real de las ganancias se recurre al concepto de cambio de valor del dinero a través del tiempo, que se realiza en el cálculo de la BAN y la TIR. Hay otros dos factores adicionales que se debe considerar en el cálculo de los índices de rentabilidad: la inflación y la tasa de interés de los financiamientos que la empresa haya solicitado, la cual también estaría influida por la inflación. Hay mucho cuidado con ese aspecto. ¿Cómo es tu financiamiento? ¿Es propio o también estás recurriendo al financiamiento del banco? Entonces, si es así, mucho cuidado a la hora que fijas tu COC. Por eso dice acá, ¿no? También hay que tener en cuenta la tasa de interés de los financiamientos que la empresa haya solicitado. Ya, mucho cuidado con eso. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. Anticipo que para el día miércoles, al finalizar la sesión de clase, se les va a tomar un control de lectura respecto a este último capítulo que son finanzas. Básicamente, valor del dinero a través del tiempo, tasas de interés y evaluación de proyectos. ¿Ya? Esos tres aspectos desde el punto de vista netamente teórico. Muy bien, entonces, uno de los métodos de evaluación de proyectos que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, básicamente trabaja con dos indicadores: el valor actual neto y la TIR, que es la tasa interna de retorno. Entonces, les explico el valor actual neto. ¿Ustedes se acuerdan del valor actual y valor futuro del dinero? ¿Se acuerdan de esos dos conceptos? Valor actual y valor futuro. Correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, me da gusto que te acuerdes porque eso es importante para comprender este aspecto. Valor actual y valor futuro. Recuerda que el valor futuro puede ser aumentado o puede ser disminuido. Pero si se trata de una inversión, ese valor futuro necesariamente tiene que ser aumentado. ¿No? Acuérdate que si tú estás haciendo una inversión, hoy día inviertes 100.000, lo que esperas que estos 100.000 dentro de un año es que esos 100.000 hayan aumentado su valor, tanto su valor nominal como su valor real, ¿no? No solamente haya aumentado o haya mantenido su capacidad adquisitiva, sino que haya aumentado su valor, real, y no solamente te sirva, eh,
para seguir comprando lo mismo, sino un poco más, porque recuerda que la inversión que realizas exige ganancias. Entonces, cuando tú haces un proyecto, el dinero que inviertes hoy y lo estimas para recuperarlo en 5 años, esperas que en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5 haya generado ganancias, ¿no? Que te hayan devuelto los 100,000 invertidos y es más, te estén otorgando rentabilidad. Entonces, para que tú averigües si esos flujos generados en los 5 periodos realmente te han generado rentabilidad, lo que debes hacer con esos flujos es regresarlos al presente. Es decir, esos valores futuros los voy a traer al presente. ¿De acuerdo? Por aquí me escribieron la fórmula del valor futuro. El valor futuro es el valor actual por 1 más i a la n. Eso implica que el valor actual, es decir, cuando nosotros lo traemos al presente, ese valor actual será 1 más i a la n, o perdón, será valor final entre 1 más i a la n. Ese será el valor actual. ¿Correcto? Pero esa fórmula también nosotros ya la tenemos, pues, ¿no? No me equivoco, está por aquí. A ver. Entonces, acuérdate, aquí ya estás manejando varios flujos. Entonces, esta es la fórmula del valor actual. Esa es la fórmula del valor actual. Listo. Entonces, acá tú tienes la fórmula del valor actual. Si este flujo correspondiera al primer año de ejecución del proyecto, le vamos a llamar valor de flujo 1. Entonces, este periodo habrá recorrido solamente un año. Este es el valor actual del flujo 1 que se ha desarrollado en el año 1. Vamos a llamar también valor actual 1. Entonces, sí, imagínate que tuviéramos que regresar dinero del año 2. En el año 2, el flujo que tendríamos sería el flujo 2. Valor final del año 2. Ese valor final del año 2, si lo queremos traer al presente, ¿ya? Le vamos a poner mejor 0, ¿ya? Indicando que ese es el presente. Este es el presente, pero esto es del flujo 1, esto es del flujo 2. Traemos al presente. Entonces, aquí el periodo que ha regresado es a través de 2 años. Queremos traer el dinero del año 3. Entonces, el flujo que estamos regresando o el valor futuro que queremos regresar será el valor futuro del año 3. El valor futuro del año 3 y aquí la fórmula cambiará a 3. Y así sucesivamente. Si yo quiero regresar al presente un flujo que corresponde al año n, entonces este vendrá a ser el valor de flujo enésimo del año n y esto será n años. ¿De acuerdo? Entonces ve, del año 1, del año 2, del año 3, del año n. Nos regresamos al presente. Cuando nosotros queremos hacer nuestra evaluación financiera, no podemos hacer nuestro análisis en periodos diferidos. Yo no puedo tomar un flujo del año 1 y sumarlo con un flujo del año 2, porque recuerda que este flujo 1, llevándolo al año 2, ya cambió su valor.
o este flujo del año 2 trayendo al año 1 ya cambió su valor. Por lo tanto, cuando tú quieres analizar el dinero en el tiempo, lo que tienes que hacer es homogenizarlo a un único periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo actualizo, pues, con esto. Ese flujo, este valor futuro del año 1 o flujo 1, regreso al presente. Este valor futuro del año 2 o flujo 2, lo regreso al presente, o sea, a hoy. Por eso dice el tiempo cero. Este flujo del año 3, lo regreso al presente. Aquí están las fórmulas. Este flujo que le corresponde al año N, lo regreso al presente. Entonces, fíjate, los flujos que tenías en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año N, los estamos trayendo al presente mediante esto. Ahí está la situación. Entonces, el valor actual neto es averiguar en el presente, exactamente hoy, ¿de acuerdo? Averiguar cuánto de valor tenemos exactamente hoy día respecto a las ganancias de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Respecto a las ganancias de nuestro proyecto. Dice, el valor actual neto, o también llamado valor neto actual, es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos, dicho de otra manera, los flujos de caja. ¿Verdad? Los flujos de caja de un proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. Lo actualizamos. ¿Qué significa actualizar? Significa traerlos al presente. Traerlos al presente. Actualizar significa traerlos al presente. ¿A quién voy a traer al presente? A esos cobros y pagos llamados flujos de caja de un proyecto. Recuerda que tus flujos de caja son estimaciones que haces, son proyecciones que se realizan en el análisis de un proyecto, ¿no? Todo el movimiento que tiene el negocio, cuánto de flujo va generando en los periodos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, según el horizonte de vida que se le ha dado al proyecto. Entonces, para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que traer todos los flujos de caja al momento presente. Eso significa. Actualizar significa traer todos estos flujos de caja al momento presente. ¿Cómo los voy a traer al presente? Descontándolos. Recuerda que según la fórmula del valor futuro, según la fórmula del valor futuro, ¿no? Ya. Acá tú tienes el valor futuro del año 1, entonces esto será para el periodo 1. Sin embargo, para tener este valor futuro, ¿qué necesito de todas maneras acá? ¿Qué necesito? ¿Qué me está faltando para calcular ese valor futuro del año 1? ¿Qué me falta, jóvenes? ¿Mm? Me falta la tasa. Y esta tasa que ves aquí, SI, vendría a ser el COC. Es lo que queremos ganar. Esa tasa es la que queremos ganar. Entonces, con esta tasa COC, a este valor futuro, tú entenderás que a este valor actual, para el futuro 1, le estamos aumentando un valor a través de esta tasa. Por lo tanto, cuando lo quiero regresar al presente, ¿qué debo hacerlo? Descontarlo mediante esta misma tasa. Por eso que cuando nosotros vamos a calcular el valor actual neto, utilizamos la siguiente fórmula. Mira, ve,
Valor futuro 1 regresado al presente es esta fórmula. Valor futuro 2 regresado al presente es esta fórmula. Si tú te fijas, con el van, aquí que estoy haciendo, ¿ve? El valor futuro lo estoy regresando al presente del año 1. Del año 2 lo regreso al presente. Del año 3 lo regreso al presente. Del año N lo regreso al presente. Pero fíjate, en el año N, además del flujo de caja del año N, también se está considerando el VS, que significa el valor de salvamento del proyecto. Vamos a suponer que el proyecto hemos querido que exista por 10 años, pero hemos comprado maquinarias, hemos comprado edificio, hemos comprado terreno y todo lo demás. Al término de los 10 años, muchas de las maquinarias de repente ya no sirven, estarán obsoletas, por lo tanto tendrán un valor cero. De repente, algunas maquinarias todavía tienen un valor residual. Entonces, fíjate, me puede aumentar el flujo cuando yo venda estas maquinarias. Esa venta de maquinaria se llama valor de salvamento. Vendo el edificio que me quedó, lo vendo el terreno, eso es valor de salvamento. Entonces, el valor de salvamento solamente ocurre en el último de los periodos de la inversión. Por eso es que en este último flujo, a ese flujo del periodo N, se le aumenta el valor de salvamento. Entonces, si tú te fijas, toda esta parte que estoy sombreando de la fórmula es los flujos de todos los años de la existencia del periodo, lo estamos trayendo al presente, con todas estas fórmulas. El año 1, del año 2, del año 3, del año N, lo estamos regresando al presente. Ahora, fíjate qué cosa dice acá para el BAN. Menos I. A estos flujos del futuro, que lo estoy trayendo al presente, le voy a restar la inversión. ¿Ya? Voy a restar la inversión. Le resto la inversión. ¿Qué significa si a estos flujos del futuro los traigo al presente? O dicho de otra manera, los flujos generados por el negocio, si le resto la inversión, ¿qué es lo que me queda? Jóvenes, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? Me quedaría la ganancia neta en el presente. Pero ojo, que estos flujos han sido aumentados incluyendo una ganancia. R, R es el coco. Estos flujos han sido aumentados incluyendo una ganancia. Por lo tanto, son descontados incluyendo la ganancia. Igualmente con este flujo ha sido aumentado incluyendo la ganancia. Por lo tanto, cuando lo regreso al presente, le estoy descontando la ganancia. Estos flujos residuales ya son absolutamente sin ganancia. Si a eso le resto la inversión, entonces lo que me queda es un valor actual neto. ¿Cómo lo voy a interpretar a dicho valor actual neto? Aquí está la interpretación. Si el BAN me resulta cero, es decir, todos los flujos del futuro, le restamos la inversión y eso nos da cero, significa que el proyecto es rentable. Significa que el proyecto a través del tiempo exactamente me va a dar de ganar el COP que yo estoy exigiendo. Exactamente eso. Si yo en mi proyecto he diseñado un COP 12%, con un BAN cero, este proyecto me está pagando exactamente ese 12% que yo estoy pidiendo. Si el BAN resulta mayor que cero, o sea, me está pagando mucho más de ese 12% que yo estoy pidiendo. Si con el BAN cero me paga lo que yo pido, ya me conviene. Y si con el BAN mayor que cero me paga mucho más de lo que yo pido, me conviene más todavía. Entonces, ¿cuándo me conviene realizar el proyecto? Cuando el BAN es cero y cuando el BAN es mayor que cero.
Si el van es 0, repito, el proyecto me está pagando exactamente el COC que yo he fijado. O sea, yo como inversionista, he fijado que quiero ganar un 12%. Con el BAN 0, este proyecto me está pagando ese 12%. Si el BAN es mayor que 0, este proyecto no me está pagando el 12% que yo quiero, me está pagando más del 12%. ¿Tú crees que me convenga o no me convenga? ¿Qué dicen ustedes? Si me paga más del 12%, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué dicen? ¿Conviene o no conviene? Claro, ¿no? Ahora, ¿qué significa que el BAN sea menor que 0? Lo que significa que el proyecto no me está pagando ese 12% que yo estoy pidiendo. No necesariamente es pérdida, pero ¿cómo yo lo entiendo por pérdida? Si a mí yo como inversionista quiero ganar 12% y mi proyecto al tener un BAN menor que 0 me está ofreciendo, vamos a suponer que me ofrece un COC de 10%, pero como yo quiero 12, entonces no me conviene. Me conviene. Sin embargo, 10%, si 10% está por encima de la inflación, el proyecto también es rentable. Es decir, va a generar ganancias, pero no las ganancias que yo estoy queriendo como inversionista. Y ahora te das cuenta por qué es importante el término del COC. El COC es lo que el inversionista quiere. Si yo quiero 12 y me ofreces menos, no voy a querer, pues, aun cuando me esté dando de ganar. No quiero, porque yo como inversionista estoy poniendo mi parámetro. Eso es el COC. Entonces, de todas maneras, si el BAN es menor que 0, no paga lo que quiere el inversionista. Entonces, para este inversionista que quiere 12%, esto le estará generando pérdidas. Él lo va a ver como pérdida y por lo tanto este proyecto debe ser rechazado. ¿Entendible hasta ahí? Esta imagen ya no les voy a explicar, vamos de frente al problema. Cuando yo quiero calcular la BAN, es simple, tengo que reemplazar esos datos en esta fórmula. Con ello voy a calcular BAN. Pero en este problema, ¿tengo valor de salvamento? No, dice, no, la inversión es, acá voy reemplazando, 50.000. Eso aquí que no se ve. Ya está. El flujo para el año 1 es 10.000. 10.000. Aquí tengo 10.000. La tasa COC, 3%. ¿Qué significa 3%? Significa un 0.03. Ya está. El flujo para el año 2 es 20.000. Una tasa de 3%. El flujo para el año 3 es 15.000. Con una tasa de 0.03. Y finalmente, esto ya lo borro, para nuestro
año 4, que eso es todo, el flujo en el año 4 es de 30.000. Y como no hay valor de salvamento, el valor de salvamento sería simplemente 0. ¿Va? Y la tasa es de 0.03. Listo, ve. Caramba. 0.03. Eso es, y esto aquí en n, ¿cuánto sería? Acá n sería a la 4. A la 4. Eso es lo que tienes que calcular. Una calculadora científica o con tu calculadora que más te guste, puedes hacer este cálculo. Pero la ventaja es que el Excel también tiene fórmulas financieras que nos pueden ayudar a hacer este cálculo. Entonces, cuando yo quiero hacer mi cálculo de BAN en Excel, primero pongo los datos. La inversión y los flujos de caja en el tiempo. Es decir, esto sería periodo. Es el periodo en años. Esto necesariamente tiene que estar en años. ¿Ya? Y el periodo en años. Anual. Periodo anual. ¿Ya está? Entonces, periodo, esto sería en el presente, o sea, tiempo actual. Esto es en el tiempo actual. Esto es hoy. Y nosotros hacemos nuestros cálculos para hoy. Esta es la tasa. Tasa que quiero, ¿no?, como inversionista. ¿Cuánto es lo que quiero ganar como inversionista? Entonces, a la inversión ya de frente le estoy poniendo con signo negativo, ¿ya? Porque así aparece en esta fórmula, ¿no? La inversión aparece con su signo negativo. Y esto es la actualización, de los flujos en el periodo 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a calcular la BAN. ¿Cómo voy a calcular BAN? Entras a funciones, busco las fórmulas financieras y busco BAN. Acá no aparece como BAN, aparece como VNA, valor neto actual. Y le doy a aceptar. Lo primero que me pide es la tasa. Entonces copio la tasa. La tasa está por acá. Ya está. Lo siguiente que me pide es, acá tú puedes hacer dos cosas. Copiar un valor a la vez, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, o simplemente copias rápidamente esos 4 valores. Ojo, los que yo quiero regresar en el tiempo son estos 3. Los flujos del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, los voy a regresar con esta tasa 3%. En el presente no tengo por qué aplicar esa tasa. Por lo tanto, no estoy considerando la inversión. Hasta ahí hemos utilizado esta fórmula. Pero todavía falta aquí algo más en la fórmula. Recuerda que, según la fórmula que te estoy dando acá, a la inversión hay que sumarla pero con signo negativo. O la sumamos con signo negativo a la inversión o le restamos, como gustes. Pero como yo le he considerado con signo negativo a la inversión, entonces voy a usar como dice la fórmula, más esta inversión. Y ahora sí tendré el BAN. Invierto 50.000 y tengo flujos en el año 1 de 10.000, en el año 2 20.000, en el año 3 15.000 y en el año 4 30.000. Si yo considero estos valores en el tiempo, los sumo de frente, 30 más 15, 45, 65, 75.000. Pareciera que este negocio me ha rendido en 4 años 75.000. Si me ha rendido 75.000 y yo le quito la inversión 50.000, aparentemente me está dejando una ganancia de 25.000. Pero eso es falso, pues. La verdadera ganancia que me está dejando equivale a 18.942.39 por encima
de este 3%. Por encima de ese 3%. ¿Ya? O sea, mi intención de ganar era 3%, pero este proyecto me está pagando ese 3% y algo más. Ese algo más está traducido en esta cantidad, 18.942.39. O sea, me da de ganar ese 3% y sobre ese 3% me da esta ganancia adicional. O sea, este proyecto me conviene, me recontra conviene. ¿Ya? Entonces, ustedes deciden, o usas esta fórmula o aplicas tu Excel y ahí lo calculas. Ahora, la TIR es básicamente lo mismo que la BAN. La diferencia está en que la tasa interna de retorno, TIR, como bien lo dice su nombre, es una tasa, ¿ya? En la fórmula de la BAN, la TIR es esta que está acá, ese valor de K. O sea, en la BAN, acá yo reemplazo un COC, pero para encontrar la TIR, en la BAN, esto es lo que voy a despejar, el valor de la TIR. O sea, la BAN debo de tenerla. O en todo caso, para decir que este es un proyecto rentable, ese BAN mínimamente debe ser 0. Para que sea rentable, mínimamente debe ser 0. Si es más que 0, mejor. Si es menos que 0, no conviene. Pero al menos lo evaluamos con 0, pues para tener la tasa interna de retorno. Entre calcular BAN y TIR, mucho más confiable es calcular BAN, porque la BAN trabaja actualizando valores futuros. En cambio, la TIR, no. La TIR incluye la capitalización y esa capitalización hace que ésta sea un poquito más desconfiable. ¿Ya? Sin embargo, eso también nos sirve para el análisis. Entonces, ¿cómo? Bueno, a ver, vamos a ver rápidamente acá su interpretación. Los criterios para utilizar la TIR para seleccionar un proyecto. Cuando la BAN es 0, si la BAN es 0, entonces la TIR y la COC van a ser iguales. Si el BAN es positivo, entonces la tasa interna de retorno va a ser mayor que COC. Si tú aplicas en este ejemplo la TIR, la TIR te va a salir mayor que 3%. Por eso nos está dando más a ganar, es lo que te estoy diciendo. Con 0, este proyecto me paga el 3% que pido. Pero si me está pagando más, entonces no me está pagando un 3%, me está pagando más de 3%. ¿Cómo lo calculo? Lo puedo usar la fórmula de TIR. Si el BAN es positivo, esa tasa que voy a calcular va a ser mayor que 0. Mayor que la COC, perdón. Y si el BAN es negativo, esa tasa va a ser inferior al COC. Esos son los criterios para evaluar un proyecto según TIR. Entonces, tú sabes que bajo estos dos conceptos te conviene. Si BAN es 0, BAN es positivo, el proyecto conviene. ¿Eso qué significa? Según la TIR, si la TIR es igual que la COC o la TIR es mayor que la COC, el proyecto nos conviene. Pero si la TIR es menor que la COC, el proyecto se rechaza. Aquí están escritas algunas desventajas, ya lo voy a pasar por cuestión del tiempo, ya lo leen. Y aquí vamos a trabajar un ejemplo. ¿Ya? O en todo caso, yo calculo la TIR en este mismo ejemplo. ¿Ya? Acá voy a calcular TIR. Para que calcules TIR, igualito, jóvenes, entra a la fórmula financiera y busca TIR. Acá busca TIR. Acá está, TIR. ¿Listo? Y de frente vamos a los valores. De frente, ¿qué valores? Todititos estos, desde la inversión. Todos ellos. Y de frente le damos aceptar. Nos está saliendo con una tasa del 16%, no, o 15.71%. ¿Cuánto quiero ganar yo como inversionista? 3%. ¿Cuánto me está pagando este proyecto? 15.71. ¿Me conviene? Me recontra conviene.
¿De acuerdo? Entonces, esa sería la forma para calcular van y TIR. ¿Ya? Van y TIR. Entonces, de esta ficha, este problema 2, problema 3 y problema 4 ya va quedando para que resuelvan ustedes. Ahora, hacemos la comparación entre van y TIR. Aunque, como les decía, aquí siempre los proyectos para ser evaluados con mayor confiabilidad es mejor con la van. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto en las diapositivas anteriores que para mayor confiabilidad la van, entonces la TIR, ocurre que al ser TIR la tasa, al ser la TIR la tasa, cuando tú quieres calcular la tasa, mira, cuando tú quieres calcular la tasa, resuelves este polinomio. K es la variable, lo que quiero calcular. Acá está K a la 1, K a la 2, K a la 3, K a la n. Significa que lo que voy a resolver es un polinomio de grado n. Cuando yo resuelvo un polinomio de grado n, ¿cuántas soluciones puede llegar a existir? ¿Cuántas soluciones puede llegar a existir, jóvenes, cuando tú resuelves un polinomio de grado n? Un polinomio de grado 2, ya, pues n soluciones. Ahí está el problema. Si esta fórmula, cuando lo desarrollo en modo de polinomios, puede tener n soluciones, la pregunta es, ¿cuál de todos esos valores es el TIR aceptable? ¿Te das cuenta, no? Entonces, en cambio, la van no, porque la van te da el valor de la COC. Reemplazas eso acá. Ahí viene su desconfiabilidad de la TIR, pues, al generarse esto como un polinomio y este polinomio entregarnos n soluciones. Entonces, a nivel comparativo, evidentemente nos conviene trabajar siempre con la van, ¿ya? Es más conveniente. Bueno, ya eso lo voy a pasar. Entonces, en esta gráfica, fíjate, R es la tasa, ¿ya? R es la tasa. La TIR también es una tasa. Pero cuando la van es cero, aquí la van es cero. Cuando la van es cero, la TIR es exactamente igual que la tasa, la COC. R es COC. Ahora vamos a poner. R es la COC. R es la COC. Entonces, R es la COC. En este puntito, aquí R es COC. Cuando el van es cero, ese COC es igual que TIR. Cuando la tasa COC es menor que la TIR, cuando la tasa COC es menor que la TIR, ¿ve? Está la TIR, entonces este es menor que la TIR, R1 es una tasa menor que TIR, eso está ocurriendo con un van mayor que cero, todavía nos conviene, ¿ve? Todavía nos conviene. Si la tasa COC es menor que TIR, ¿de acuerdo? El van es mayor que cero y por lo tanto este proyecto todavía conviene. Pero todo valor por encima de la TIR, un COC que esté mayor que la TIR, nos está dando lo siguiente, van menor que cero. Si la van es menor que cero, entonces lo más aconsejable aquí es rechazar el proyecto. Entonces, de esa manera entendemos esa figura. Muy bien, entonces aquí
podemos resolver este problema y hacer las comparaciones respectivas. Entonces, tengo dos proyectos, me dice, realice el análisis económico Van-ITIR de los proyectos para un COC 10% e interprete sus resultados. Muy bien, ya yo a partir de aquí les voy a dejar trabajando en grupo. Bien es cierto, les voy a mandar todo el PPT. Solamente quiero que me desarrollen hasta el problema número 9. Hasta el problema número 9. ¿Ya? Desde la 2. Solamente 8 problemas. Rápidamente lo pueden trabajar con su Excel. Y ingresan sus datos. Entonces yo voy a ir conformando los grupos. ¿Cuántos están ahorita en la sala? A ver, ¿cuántos están en la sala? Son 15. Ya. Grupos de 4.